Muy bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas nuevamente. Por favor, quien se encuentra operando, que me dijo Juan, Recording que in creo que es progress. Gastón. Exactamente, muchas gracias Gastón. Eh, Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. En este caso vamos a terminar el desarrollo de la unidad 4. La unidad 4 que es la que nos permite hablar de los derechos en particular. Habíamos dejado para esta ocasión el tratamiento de los llamados nuevos derechos que fueron incorporados a partir de la reforma de 1994 a la Constitución. Esto nos permite a nosotros entrar al análisis de algunas cuestiones que son actuales, relevantes, y que en definitiva han dado motivo para la discusión jurisprudencial más novedosa en este ámbito nuestro del derecho constitucional. Vamos a empezar por aquello que nos está marcando el artículo 41 de la Constitución Nacional, que es el derecho al ambiente sano, al ambiente saludable. El artículo 41, que como ya hemos dicho no estaba en el texto original de la Constitución de 1853 y se incorpora con la reforma del 94, en primer párrafo dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Luego tiene dos párrafos más, entre las que se incluyen las obligaciones a cargo de las autoridades para proveer lo necesario para la protección, y además lo que significa la obligación del Estado Nacional de dictar una ley de presupuestos mínimos. Bien, vamos a tratar de ubicar correctamente este derecho. Desde ya anticipamos que no vamos a poder agotar todo el listado de derechos aquí, pero vamos a hablar de aquellos que consideramos los prioritarios, los más importantes, y aquellos que han tenido alguna discusión jurisprudencial importante y por lo tanto merecen que sean tenidos en cuenta en esta cursada. Así es como, por ejemplo, en realidad, conforme lo marca el programa, podemos hablar en particular de el concepto de medio ambiente. ¿Por qué es importante hablar del concepto constitucional de medio ambiente? No cualquier concepto, sino el concepto constitucional de medio ambiente. Porque conceptos de medio ambiente hay a montones, según se busque en una u otra bibliografía, van a encontrar distintas definiciones que van a ser todas más o menos correctas. Ahora, desde el punto de vista jurídico y particularmente desde el punto de vista constitucional, es necesario tener en cuenta que vamos a tener que ubicar correctamente el concepto más apropiado para que no nos desviemos de nuestro tema. Para ello vamos a acudir a las palabras de Horacio Rosati. Horacio Rosati, no nos olvidemos, no solamente es presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que también es un constitucionalista importante dentro de la generación relativamente nueva de constitucionalistas que está desarrollando su labor luego de insignes autores como Germán Vidal Campos, Sagüez, Linares Quintana, es decir, todos ellos que forman parte de la constelación de autores de derecho constitucional clásicos, ahora han venido a ser, al tomar la posta de esta materia, autores como entre ellos Horacio Rosati. Bien, desde luego Pablo Manili, que es un autor al cual acudimos muchas veces, también es un autor sumamente importante. Roberto Gargarella, pero en este caso vamos a tomar las palabras de Horacio Rosati en su Tratado de Derecho Constitucional. Rosati le dedica una buena parte de su tratado a estos nuevos derechos constitucionales y particularmente lo que se refiere al derecho al ambiente,
Él toma una definición que entiende que es la más apropiada desde el punto de vista constitucional, diciendo que el medio ambiente es la interacción del conjunto de elementos naturales, artificiales y culturales que propician el desenvolvimiento equilibrado de la vida en todas sus formas. Repito, interacción del conjunto de elementos naturales, artificiales y culturales que propician el desenvolvimiento equilibrado de la vida en todas sus formas. Ahora bien, en este sentido, ¿por qué ha irrumpido con tanta vehemencia los derechos o el derecho al ambiente recién en el año 94 con la reforma? Porque antes no existían, no, antes sí existían, solamente que tenían una jerarquía distinta, una jerarquía que no permitía identificar acabadamente el tenor constitucional del derecho al ambiente. Para esto, para que entendamos esto debidamente, tenemos que tener en cuenta una cosa, y una pregunta que es fundamental. ¿A qué nos referimos cuando nos referimos al ambiente? ¿Qué es lo más importante cuando nos referimos al ambiente? ¿Qué queremos proteger cuando protegemos el ambiente? Estas preguntas que parecen tan sencillas, que parecen tan simples, que parecen tan obvias, sin embargo, nos permiten situarnos en la vereda correcta de lo que queremos decir. Explicamos esto. Desde el punto de vista del bien jurídico que queremos proteger, cuando hablamos de derecho al ambiente, existen dos posiciones muy encontradas. Son posiciones muy controversiales entre sí, muy disputadas, y que tienen que ver con preguntarse qué es más importante. Sí, esta es una de las posibilidades, Facundo, es una, pero no es la única. Hay autores que entienden, y de hecho no solamente autores, hay jurisprudencia que se ha ubicado en esa vereda, que entienden que el medio ambiente o el entorno está puesto al servicio del ser humano. Esto significa que cuando protegemos el ambiente, en realidad protegemos al ser humano. En otras palabras, si lo queremos poner todavía más claro aún, lo que estamos diciendo es que proteger el ambiente es ni más ni menos que proteger derechos del ser humano. Esto podría ser cierto, desde luego. Esta fue una posición y es una posición todavía muy fuerte en la doctrina y en la jurisprudencia, no solamente nacional, sino también extranjera. Pero en la otra vereda están aquellos que entienden que el ambiente constituye un bien jurídicamente protegido en sí mismo. En otras palabras, la primera visión, que es la que pretende preservar el ambiente en función del servicio que le presta al ser humano, es llamada posición antropocéntrica. En cambio, aquella posición que entiende que el ambiente es digno de protección por sí mismo, porque basta su sola existencia para reclamar tutela del ambiente, independientemente de la función que cumpla en relación al ser humano, es una visión llamada ecocéntrica. Es decir, ven que por un lado están los antropocentristas y por otro lado los ecocentristas, y no es esto no es casual. Dentro de los ecocentristas o inspirados en los ecocentristas están aquellos fallos jurisprudenciales que han optado por establecer protecciones a ciertos elementos del ambiente, a ciertos seres vivos, por su sola existencia, sin necesidad de valorar si son útiles o no son útiles para el ser humano. De hecho, seguramente muchos de ustedes se acordarán de una acción judicial interpuesta hace mucho tiempo, ya hará casi 10 años, quizá un poquito menos, en nombre de la gorila, de esta mona Sandra. ¿Recuerdan? Y que se buscó protegerla porque se entendía que su situación de cautiverio orangutana
La orangutana Sandra, en su situación de cautiverio, estaba siendo sometida a verdaderos malos tratos y por lo tanto era necesario modificar ese contexto. De hecho, la orangutana fue trasladada a un santuario, si mal no recuerdo, Brasil, para proteger sus derechos. ¿Esto qué significaba, en definitiva? Significaba que se reconocían los derechos de los que se llaman seres vivos, sintientes, no humanos. Bien, y no tiene nada que ver o no tiene por qué tener que ver con la protección de estos individuos en función del servicio o de los beneficios que le podrían reportar a los seres humanos. Ven ustedes que ahí hay una fuerte inspiración ecocentrista antes que antropocentrista. Esto a nosotros nos permite también advertir que esta diferencia de miradas, esta diferencia de percepciones acerca de lo verdaderamente importante a proteger, o sea, en términos jurídicos, llamado bien jurídicamente protegido, según estemos en una vereda o en otra, privilegiaremos algunas cuestiones frente a otras. Y la pregunta, que de ninguna manera va a ser sustancial, digo, no va a tener la misma incidencia, es ¿qué se quiere proteger? Si se quiere proteger el derecho que tiene el ser humano a disfrutar del ambiente sano, equilibrado y demás, o si protegemos el ambiente sano y equilibrado por el solo hecho de ser un ambiente sano, saludable, equilibrado. Bien. Esta disputa, esta discusión, esta controversia ha sido sobradamente abastecida a partir de, en términos constitucionales, a partir de una mirada que busca establecer algún vínculo entre un bien jurídicamente protegido y otro. En otras palabras, a través de una mirada ecléctica que ha tratado de reconocer el valor del ambiente en sí mismo, pero también de reconocer que este valor del ambiente en sí mismo tiene una fuerte repercusión en el ser humano. Esto no es muy difícil de entender a partir de un elemento que se vuelve casi, que se vuelve evidente con mucha claridad. Sin ningún lugar a dudas, el ambiente con los distintos elementos que lo conforman, de los cuales vamos a hablar enseguida, porque recordarán ustedes que la definición que hemos dado que elige Rosati, es una, que tampoco es de él, ¿no? Esta definición es la toma de un autor brasileño. Esta definición comprende elementos de naturaleza, elementos culturales, elementos artificiales. Es decir, comprende todo esto. No solamente elementos naturales, como podría ser el paisaje, el agua, los bosques, sino que también tiene una fuerte repercusión en elementos artificiales, es decir, puestos por el hombre, y también elementos culturales también puestos por el hombre, pero con otro sentido, ¿bien? No un sentido meramente utilitario. Sino también recreativo, sino también de identidad, en fin. Estas circunstancias, estos elementos, entonces nos permiten advertir que el ambiente no está separado del hombre o del ser humano, como tampoco el ser humano lo está. No puede separar su suerte de la suerte del ambiente. Un medio ambiente degradado, un medio ambiente absolutamente lesionado, dañado, no implica solamente consecuencias nocivas para el ambiente en sí, sino que también tiene una fuerte repercusión respecto de los seres humanos que lo habitan. Esto es muy, muy notorio. Por lo tanto, la pregunta que se instala es, ¿hasta qué punto puede disociarse una mirada antropocentrista de una mirada ecocentrista? Y pareciera ser que muy poco pueden disociarse, que en realidad una parece ir de la mano de la otra. Por eso es que el artículo 41 está enunciado de esta manera: todos los habitantes gozan
Si decimos todos los habitantes gozan, estamos diciendo que los habitantes de nuestro territorio nacional son titulares de. Esto es lo que los anglosajones llaman entitlement. Entitlement quiere decir están intitulados, tienen el título de entitlement. Tienen el título de. Esta es la definición que tienen los anglosajones para decir que hay una titulación, que tenemos el derecho a, que titularizamos el derecho a. Ahora bien, gozan del derecho a un ambiente, pero no cualquier ambiente, sino que tiene que ser sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano. Entonces, ¿ahí qué les está dando a entender? Que por ahí aparece la mirada antropocentrista, porque es apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas, dice el mismo artículo, satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer. Ahora, parece ser entonces que la mirada es antropocentrista porque está pensando en el ser humano como titular de derecho a este ambiente en la medida en que satisfaga sus necesidades. Pero, afortunadamente, la jurisprudencia argentina le ha dado una interpretación cada vez más amplia a este artículo, al punto que ha reconocido que ciertos elementos del ambiente, particularmente los naturales, tienen la clara ostentación de un derecho a su propia protección por el solo hecho de serlo. Y esto lo decimos como una consecuencia casi natural de interpretar que una cosa no puede ir disociada de la otra. El ser humano no puede sobrevivirse en un ambiente sano y el ambiente sano a su vez no puede ser degradado por el ser humano de manera arbitraria, de manera ilimitada. ¿De dónde surge esto que estamos diciendo de manera arbitraria o ilimitada? Esto surge de lo siguiente. En el año 94, cuando se produce la reforma de la Constitución Nacional, ya había exactamente, un glaciar no es un montón de rocas, sino que además el glaciar provee ciertos servicios para la existencia humana. Y el glaciar en este caso no está haciendo o no se busca que se lo proteja por el solo hecho de ser un glaciar, qué bonito que queda para sacar fotos, sino que además provee de un servicio propio del glaciar para el ser humano, como es la provisión de agua dulce, por ejemplo. Entonces, tenemos que pensar en que en el año 94, ya hacía aproximadamente 10 años, que se había producido lo que se conoce en la historia del desarrollo del pensamiento del derecho ambiental como el informe Brundtland. Acá lo mando al chat. El informe Brundtland. El informe Brundtland también tiene otro nombre, es el llamado Nuestro Futuro Común. Este informe lleva el nombre de la entonces ministra de Ambiente de Noruega, que había presidido una reunión internacional al más alto nivel de especialistas destinado a elaborar un proyecto que normativamente iba a generar compromisos a determinado tiempo vista. Bien, y por eso se llama Nuestro Futuro Común, pero pasó a la historia como el proyecto, como el informe Brundtland. El informe Brundtland, ¿qué es lo que buscaba? Establecer ciertas pautas de desarrollo que fueran observantes, respetuosas del ambiente. Explicamos esto también. Está claro que el ser humano no puede sobrevivir, ni el desarrollo humano puede producirse sin afectar el ambiente. Es imposible. Las actividades antrópicas, es decir, provocadas por el hombre, necesariamente van a incidir sobre el ambiente que rodea a ese ser humano. Esto es
inevitable, esto es inexorable. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es cuánto puede soportar ese entorno la utilización de los recursos que contiene. ¿Es infinito? No, no es infinito, desde luego es finito, está limitado por las capacidades propias del ambiente, del entorno, y por ende no es posible decir que los recursos son infinitos. Esto contradice severamente la posición de algunos políticos de alto o altísimo nivel que entienden que se puede usar y abusar del ambiente hasta el agotamiento de los recursos. Pues no, no se puede, porque ahí estaríamos violando uno de los principios fundamentales del derecho ambiental. El derecho ambiental, como toda rama del derecho, goza de algunos principios que permiten entender que tiene identidad propia. Uno de esos principios, que ustedes seguramente los tienen que haber escuchado, es el llamado principio precautorio. El principio precautorio, que también fue incorporado a la Ley General del Ambiente, que está comprometida la nación a dictarla, de hecho lo hizo, ahí en el último párrafo, el artículo 41 de la Constitución. Este principio precautorio tiene la siguiente característica: es aquel que manda que cuando se desconoce si, o se ignora si ante una determinada actividad antrópica pueden producirse efectos nocivos para el ambiente, no se debe actuar, no se debe obrar. No confundir el principio precautorio con el principio preventivo. En el principio preventivo, que también es uno de los principios del derecho ambiental, lo que se reconoce es primero, que se sabe, existe un conocimiento sobre las probables consecuencias nocivas de una determinada actividad antrópica. Eso está claro. Pero allí, a efectos de evitar el daño, lo que se hace es suspender la actividad, hasta tanto se arbitran las medidas destinadas a que ese daño no se produzca. Pero, el principio precautorio opera de distinta manera, porque el principio precautorio opera ante la ignorancia, ante el desconocimiento, ante el no saber. En ese caso, la actividad antrópica, de la que se desconoce su probable efecto nocivo, no puede llevarse a cabo, hasta tanto exista una información válida, adecuada, oportuna, suficiente, que pueda ratificar que efectivamente no va a producir los efectos temidos. O por lo menos se puede identificar cuáles van a ser esos efectos. Repito, el principio preventivo funciona con conocimiento. El principio precautorio funciona ante el desconocimiento o la ignorancia. Bien. Estos principios, que están recogidos en la Ley General del Ambiente, de presupuestos básicos, que se dictó por la Nación en cumplimiento del deber que asumió en el último párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional, sin embargo, está acompañada también por otro principio, que es el principio de equidad intergeneracional, que sí está expresamente mencionado en el primer párrafo del 41, cuando dice: sin comprometer las actividades de las generaciones futuras. Sin comprometer las actividades de las generaciones futuras. ¿Qué implica eso? Ahí está el límite. Ahí está el límite. El límite es: pueden utilizar, pero sin comprometer los derechos, las actividades de las generaciones futuras. Eso se llama equidad intergeneracional y es uno de los grandes principios que sentó el informe Brundtland en su texto. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Es muy interesante advertir que el informe Brundtland reconoce que no es una expresión original de quienes redactaron ese informe. Reconoce que no es una creación propia de quienes redactaron el informe.
En rigor de verdad, esta concepción, este principio de equidad intergeneracional ya existe en numerosos pueblos originarios que habitan el planeta Tierra. En distintas latitudes de nuestro planeta existen pueblos que han reconocido este principio y que sin embargo tuvo que venir el informe Brundtland para darle un cariz, para darle una característica normativa internacional que pudiera ser reconocido por todos los estados que adhirieran al informe. De hecho, esto tiene una expresión, decía, en distintos pueblos indígenas que se puede sintetizar de la siguiente manera. No somos dueños de nuestros recursos, sino que los tomamos prestados de nuestros descendientes. No somos dueños de nuestros recursos, sino que los tomamos prestados de nuestros descendientes. ¿Esto qué implica o qué significa? Significa reconocer que podemos utilizar los recursos naturales, pero siempre teniendo en miras dejar, preservar, mantener una cierta porción, porcentaje o parte de esos recursos de manera tal que puedan ser empleados por las generaciones futuras. Eso significa. Y esto dio lugar a un concepto interesante dentro del derecho ambiental, porque el derecho ambiental tuvo distintas etapas históricas en su evolución. Y que hoy por hoy nos permite decir que ya hemos superado incluso la etapa del derecho ambiental. En su momento incluso se llamaron a quienes defendían estos bienes jurídicamente protegidos, se los llamó ecologistas, pero luego pasaron a ser ambientalistas, y hoy por hoy ya se ha instalado claramente que el derecho que está siendo invocado es el llamado derecho al desarrollo sustentable. Derecho al desarrollo sustentable. Algunos autores hablan de derecho al desarrollo sostenible. Bien, lo importante que quiere decir esto, que el derecho, hay un derecho al desarrollo, para desarrollar es necesario utilizar algún tipo de recursos siempre. De hecho, ustedes mismos en este preciso instante, el que está siguiendo esta clase por medio de una computadora, por medio de una laptop, por medio de un celular, sabe que ese aparato, ese dispositivo, tiene elementos metálicos, tiene elementos plásticos, tiene alguna batería que seguramente está conformada por distintos componentes que han sido extraídos ¿de dónde? De la naturaleza, indefectiblemente. Ven ustedes entonces que estamos iluminados por energía eléctrica que también se obtiene en base a la producción, al aporte que hace la naturaleza a través de la generación y distribución de energía. Por lo tanto, no hay manera de escapar a la utilización de recursos naturales. Lo que se puede hacer, desde luego, y eso sí es lícito, es tratar de minimizar los costos. Cuando digo costos no me refiero solamente a costos económicos, sino también a lo que se conoce dentro del derecho ambiental como la capacidad de carga que tiene el derecho, el ambiente. Capacidad de carga es cuánto puede soportar el ambiente en materia de utilización de sus recursos. Eso se llama capacidad de carga. Ahora bien, ven ustedes entonces que esta mención que tiene el artículo 41 en su primer párrafo respecto de la necesidad de dejar siempre previsto un cierto cúmulo de recursos para las generaciones por venir, las generaciones futuras, es ni más ni menos que la enunciación del principio de equidad intergeneracional que en su momento consagró el informe Brundtland en su texto. Así es como podemos ver que el artículo 41 de la Constitución Nacional, al consagrar el derecho al ambiente, no solamente ha consagrado
una mirada antropocentrista, lo que parece ser de su texto, sino también una mirada una mirada ecocentrista desde el momento que también reconoce la importancia del ambiente como tal, como recurso, y además ha establecido ya con jerarquía constitucional la presencia de algunos principios ambientales, entre ellos el principio de equidad intergeneracional, que es lo que a nosotros más nos interesa desde el punto de vista constitucional. Decíamos que algunos de los elementos que debe tener indefectiblemente o que contiene el concepto de ambiente, según lo que menciona Horacio Rosati, dijimos no solamente los naturales, sino también los artificiales y los culturales. ¿A quién se refiere con esto? Sin duda, cuando hablamos de medio ambiente, lo primero que se nos cruza por la cabeza es, bueno, recursos naturales, es decir, agua de ríos, agua de arroyos, lagos, lagunas, agua de deshielo, bueno, glaciares, que es un tema muy en este momento muy actual, muy vigente, aire, es decir, todos estos recursos que naturalmente van a tener. El fallo Góngora sí entra, ¿sí? Sí entra. Mendoza y FAL no los hemos desarrollado en práctico. Bueno, tratemos de dejar las preguntas para el último de esta clase porque si no nos diversificamos demasiado, ¿bien? Al último dejaremos unos minutos para que ustedes hagan algunas preguntas con relación al parcial. Pero Góngora sí va porque Góngora lo hemos tratado bajo una modalidad distinta que es el simulacro de litigación, pero ese sí va. Y además está, si mal no recuerdo, lo hemos puesto en aula virtual. Ahora, decíamos, ¿cuál es la importancia de incluir también elementos artificiales e elementos culturales? Los elementos artificiales son aquellos que son creados por el hombre, ¿no? Se distinguen, los culturales también, naturalmente, pero se distinguen en que los culturales hacen a la identidad del ser humano, de los seres humanos que habitan un determinado entorno. Por ejemplo, seguramente muchos de ustedes conocen la localidad de Tilcara. En la localidad de Tilcara hay algunos elementos que han sido preservados tanto para su estudio como para su visita y su divulgación, como es el Pucará de Tilcara. También a lo largo de la quebrada hay lugares que se llaman antigales, que son enterratorios que se utilizaban por los pueblos originarios en su momento. Así también como distintas formas de arquitectura que son motivo de preservación, de cuidado y de estudio. Bueno, esos son elementos culturales, porque hacen a la identidad del lugar. ¿Están hechos por el ser humano? Claro que sí, no son elementos naturales, pero sí hacen a la historia, a la comprensión de la historia social, humana, de la evolución de los pueblos originarios en la zona. Hacen a la identidad. En cambio, los elementos artificiales son aquellos que son puestos por el hombre con alguna finalidad en particular. Llámesele lo que se conoce generalmente como obras de arte, como puentes, como túneles, como armados que han sido estructuras creadas por el ser humano a efectos de servirle a fin de mejorar el tránsito entre zonas que son de difícil acceso, es decir, todo esto, las rutas, los caminos, esto tiene que ver con la preservación del entorno, sí, por supuesto, pero no es un entorno natural, está claro. Exactamente, la declaración de monumentos nacionales, o de hecho mismo, recordarán ustedes que la quebrada de Humahuaca ha sido declarada patrimonio no solamente natural, sino también patrimonio cultural. Y al hablar de patrimonio cultural está hablando también del aporte que el ser humano ha hecho a los fines de la identidad de esa zona de nuestra provincia.
Por lo tanto, está claro que lo ambiental comprende no solamente lo natural, sino también lo artificial y lo cultural. Todo esto hace al ambiente que merece y debe, según norma constitucional, ser debidamente preservado. El ambiente, a su vez, en distintas formas, la preservación del ambiente tiene esta dificultad. Entra permanentemente en conflicto con un factor que también es indispensable para el desarrollo, por ello del desarrollo sustentable. ¿Qué es indispensable para el desarrollo? La economía. Generalmente, cuando hay una disputa de naturaleza ambiental, también hay una disputa de naturaleza económica. Lo vamos a ejemplificar solamente con un par de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han tenido mucha repercusión. De hecho, también lo ha tenido algún fallo en relación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tenemos en Nicaragua que una comunidad llamada Aguastingi experimentó en realidad su ocupación de parte de sus tierras en virtud de una concesión otorgada por el Estado nicaragüense a una compañía coreana de explotación, surcoreana, de explotación de recursos forestales, sin haberle otorgado la debida participación. ¿Esto qué implicó? Implicó prácticamente no solo el empobrecimiento del entorno natural en el cual vivían los Aguastingi, sino que también implicó que en algún caso se generara la expulsión de este pueblo de esos lugares. Ahora bien, esta circunstancia hizo que se llevara el reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos plasmó un criterio muy, muy interesante. ¿Cuál fue el criterio? Obviamente le dio la razón a la comunidad, condenó al Estado de Nicaragua por el otorgamiento de esta concesión sin la debida participación de los pueblos indígenas, habitantes de la zona, cosa que hemos visto su repercusión en la reforma del año 23 en la Constitución provincial y que todavía está en disputa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este tema de la participación que le cabe a los pueblos indígenas en materia de el aprovechamiento de los recursos naturales que están en las zonas en las que ellos habitan. Ahora bien, decíamos, ¿cuál fue el punto enriquecedor que marcó, que aportó la Corte Interamericana en Aguastingi, que luego lo replicó en otro fallo, esta vez contra Paraguay, el fallo recaído en la causa Yaqui Axa contra Paraguay? Ahí tenemos, lo replicó tiempo después en Yaqui Axa. Esta lectura, el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no nos olvidemos que tiene jerarquía constitucional a través del 75-22 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma del 94, admitió, reconoció, consagró el derecho a la propiedad. Bien, esto para nosotros no era demasiado novedoso, puesto que ya lo teníamos incorporado en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, era como que no nos sentíamos sorprendidos, ya estábamos familiarizados con la idea, el concepto, el derecho de propiedad. Pero esto no es todo, sino que la Corte Interamericana en Aguastingi, y repito, ratificado luego en Yaqui Axa contra Paraguay, interpretó esto, dijo que el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla sobre la protección del derecho a la propiedad, cuando estamos hablando de la propiedad de pueblos indígenas o pueblos originarios, sin embargo, no estamos hablando de la propiedad en el mismo sentido en que lo hace el mundo occidental, sino que estamos hablando de identidad. Cuando hablamos de propiedad en materia de pueblos indígenas,
estamos hablando de identidad. Y aquí vamos a lo que nos interesa en relación a nuestro tema de hoy. Y es por lo siguiente, porque las tierras que ocupaban los Aguastingi, como también las tierras que ocupaban los Yaquiaxes, que incluso la situación de los Yaquiaxes es todavía más dramática que la de los Aguastingi, es todavía mucho más dramática. Y no se ha resuelto aún, es decir, se ha decidido, pero Paraguay no ha hecho mucho por cumplir el mandato de la Corte Interamericana. Es que esas tierras no solamente eran tierras en las cuales existían recursos naturales que los pueblos indígenas asentados, afincados en la zona, utilizaban para su propia supervivencia, puesto que eran pueblos cazadores, pescadores y recolectores, sino que además, al ser expulsados de allí, también eran expulsados de un territorio con el que ellos se identificaban culturalmente, puesto que allí quedaban sus enterratorios, quedaban sus muertos allí. Quedaban sus muertos allí, quedaban sus lugares de culto, quedaban sus sitios sagrados, y ellos fueron expulsados de todo esto, fueron alejados de todo esto. Con lo que la Corte Interamericana llegó a esta conclusión, dijo quitarles la propiedad a estas personas no es solamente privarlas de la propiedad en el sentido occidental de la palabra, derecho de propiedad, sino privarlas de su identidad. Así debe leerse el artículo 21 de la Convención Americana respecto de, el derecho que tienen estos pueblos a su entorno, a su medio en este caso, medio natural, pero también cultural. Ven ustedes la importancia que ha tenido esta posibilidad de identificar correctamente lo que significa el ambiente sano, equilibrado, que implica también equilibrado en todo sentido, no es solamente un ambiente que esté puro, que sus aguas sean consumibles, sean potables, que su aire sea respirable, que los bosques estén mantenidos, sino que además existe otra característica que tiene que tener ese ambiente, que es que tiene que mantener un cierto equilibrio, en el que, sobre todo en la concepción de estas comunidades originarias, el ser humano no es más que un elemento dentro del total que implica el entorno. Es decir, ven ustedes de qué manera el ser humano, de pasar a ser el centro que se puede servir de todos los recursos habidos y por haber en ese lugar y de los que se encuentra rodeado, sin embargo, en esta idea, en esta mirada ecocéntrica y no antropocéntrica, el ser humano no es más que un jugador más de esta dinámica que debe existir dentro de un ambiente sano y equilibrado. Por ende, vamos tomando ya algunas consecuencias. Por ende, no es que no se pueda explotar, utilizar, aprovecharse de los recursos naturales. Sí se puede, pero con un límite. Ese límite tiene que ver con la capacidad de carga que tiene ese recurso, ese ambiente, y por otro lado, tiene que ver con cuánto de ese recurso le estamos dejando a las generaciones futuras. Ahí está el límite de lo que se puede utilizar, ahí está el límite de lo que se puede explotar, y que no es cualquier límite. Que además el ambiente permite, desde una mirada ecocéntrica y no antropocéntrica, permite entender que el ser humano es un elemento más que interactúa con el resto de los elementos que componen el ambiente y por lo tanto goza de protección por el solo hecho de estar allí. Esta dinámica que permite ya no ver al ser humano como alguien privilegiado que puede servirse sin ningún límite de los recursos naturales, lo ve como un elemento que puede utilizarlos, pero con una cierta racionalidad, con una cierta proporcionalidad. Así es como el derecho al ambiente ha sido receptado, ha sido recibido por la Constitución argentina a través de la reforma del 94, reconociendo en el artículo 41 esta
esta corriente que implica identificar al bien jurídicamente protegido con toda corrección y no y además con un gran sustento doctrinario, jurisprudencial, que permitió que se plasmara esto en el texto constitucional en el artículo 41. Otro de los nuevos derechos que se han reconocido en la Constitución Nacional a través de la reforma del 94 es el consagrado en el artículo 42, que es el derecho de los consumidores. Esto tiene alguna discusión bastante intensa al respecto. El 42 en su primer párrafo dice que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Como ya más de una vez les hemos explicado, el derecho no es fruto de una modificación de criterios que de la noche a la mañana aparecen y de pronto vienen a iluminar una cierta parte de la vida social. No es así. El derecho siempre es fruto de una gran evolución que se va dando a través de decisiones de jueces, de fallos, de jurisprudencia, opiniones de doctrinarios, o bien por la aparición de ciertas normas aisladas en distintas partes, ya sea nacionales o extranjeras, que van aportando, van delineando algunos elementos que van a ser de gran reconocimiento en algún momento por alguna norma. Bueno, esto es lo que pasó también con el derecho de los usuarios y consumidores de bienes y servicios. ¿Qué es esto? Fíjense que acá en el artículo 42 no ha dejado de lado el constituyente un elemento que es importante para la idea que tenemos de consumidor de bienes y servicios. Además, ustedes pónganse a pensar, todos ustedes pónganse a pensar, que absolutamente todos nosotros somos usuarios y consumidores de bienes y servicios. Todos. Quien más, quien menos. El solo hecho de tener un celular ya nos hace consumidores de un servicio, el servicio de telefonía, el servicio de internet. Vamos a ver el mundial, tenemos ahí, somos consumidores de servicios de transmisión que van a ser los que nos van a proveer el participar o ver los partidos. Es decir, todos somos. Compramos un paquete de galletas en la calle, somos consumidores de bienes. Bien, todos. Ahora bien, acá en este artículo, el constituyente sigue apelando a un elemento que ya vimos en el artículo 41. Noten que dice, en la relación de consumo tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos. ¿Qué implica que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tengan derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos? Vamos por lo más simple y lo más evidente. Todos nosotros tenemos derecho, derecho constitucional, a que esa galletita que compramos en la calle, ese pancho que compramos en la calle, no nos mate, no nos haga mal, no nos enferme. Para eso, la Constitución establece que tenemos el derecho a que ese producto haya pasado por los controles pertinentes, estatales naturalmente, públicos naturalmente, que permitan decir o predicar de ese producto que es saludable desde el punto de vista que no nos va a hacer daño. Sí, ya sé, nos comemos 10 panchos y los 10 panchos nos van a hacer mal porque tienen ultraprocesado y tienen todo eso, estamos de acuerdo. Pero lo que vamos es que no nos vamos a enfermar por comer un pancho en la Plaza Belgrano. Eso es lo que tiene que ser la premisa. Porque si no, significa que el Estado no ha provisto, y es un derecho constitucional, no ha provisto de los medios necesarios para controlar que el pancho no nos haga mal. Bien. Obviamente, repito, si nos comemos 10 panchos nos va a hacer mal igual, sí, está claro, pero no es eso de lo que estamos hablando. Entonces ven ustedes
cómo el derecho al usuario y al consumidor ha llegado a protección, a un nivel de protección constitucional. Y decíamos, esto es fruto de una evolución jurídica. ¿Por qué? Porque anteriormente, al año 94, ya había comenzado a desarrollarse lo que se conocía como derecho desde el punto de vista legal, no constitucional, los derechos de usuarios y consumidores. ¿Por qué se habla de usuarios y consumidores de bienes y servicios? Porque una cosa es adquirir algo para ser consumido por el adquirente. De hecho, ustedes tal vez si ya han entrado en derecho privado en la parte de bienes y cosas, habrán visto cosas consumibles y no consumibles. Bien. O también habrán, en todo caso, establecido un tipo de uso donde ustedes no compran la cosa, sino que adquieren el uso de algún servicio, por ejemplo, el servicio de transporte. Bien. Entonces, estamos cada vez que las normas legales, todavía no constitucionales, lo constitucional entra en el 94, lo legal empieza a advertir que existen determinados elementos que pueden ser dañinos para el ser humano, para el consumidor, para el usuario. Entonces se estableció ciertas reglas que de alguna forma generaban esta necesidad de protección. Vamos a hacer una comparación. Una comparación que, como es una comparación extrema, les va a mostrar a ustedes con mayor claridad a lo que nos estamos refiriendo. Seguramente muchos de ustedes son usuarios, porque lo somos todos en alguna medida, en algún momento de nuestra vida, somos usuarios del servicio de salud. El servicio de salud, sea público, sea privado, somos usuarios del servicio de salud. En el servicio de salud, nosotros, todos como usuarios de ese servicio, requerimos que cuando acudimos a ese servicio nos provea de alguna solución que nos mejore o por lo menos no nos empeore nuestra situación de salud. ¿Bien? Esa es la expectativa que todos tenemos, naturalmente. Si acudimos a un servicio de salud porque estamos enfermos, porque estamos lesionados, lo que buscamos es una mejora en nuestro estado de salud y no que se nos empeore el estado de salud. Ahora bien, a partir de allí, de esta situación que permitió entender que el servicio de salud es un servicio que debe prestarse bajo determinadas condiciones, ¿bien? Nadie nos va a prometer la cura, pero sí nos van a prometer, esto es la distinción entre resultados y medios, una obligación de resultado, una obligación de medios. Sí nos van a prometer que tienen que poner a nuestro servicio los mejores medios para solucionar nuestra situación de salud. No nos van a prometer la cura, pero también es verdad eso, pero sí nos tienen que prometer ponernos a nuestra disposición los mejores recursos para mejorar nuestra salud. Cuando se entendió que esto era una prestación de servicios, acuérdense, bienes y servicios, se advirtió también que era necesario que el usuario del servicio, como titular del derecho, que iba a ser mejorado, que iba a ser contenido, que iba a tratar de ser solucionado, es decir, el enfermo, el paciente, debía contar con toda la información necesaria para poder tomar una decisión que pasó a llamarse consentimiento informado. Tal vez por consentimiento informado ustedes ya han tenido la oportunidad de verlo en derecho privado, parte general. Cuando el consentimiento informado significa que se nos provee de toda la información necesaria para tomar una decisión consciente y autónoma sobre nuestra salud. Cuando se nos dice que la alternativa es someternos a una intervención quirúrgica, también nos tienen que informar cuáles son las otras alternativas posibles, cuáles son sus costos, cuáles son sus ventajas y sus desventajas, en fin. Todos estos datos que nos permiten tomar una decisión de manera consciente y valorada. Cuando se advirtió esto, se entendió también entonces que esto funcionaba para todo. Cuando digo para todo, ¿qué implica? Implica para la adquisición de cualquier otro bien, cualquier otro servicio. El hecho de comprar, por ejemplo, un electrodoméstico, tenemos que saber cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, cuál es su consumo, cuál es su durabilidad, cuál es el riesgo que corremos con este producto.
¿Qué más, además, decir de lo que consumimos, las cosas, los productos que consumimos, los productos que encontramos en un supermercado, que nos tienen que informar cuáles son sus componentes, cuáles son sus ingredientes, cuáles son sus riesgos? Recordarán todos ustedes la ley que sacó la obligación de poner los famosos octógonos en los envases, advirtiendo sobre su contenido en ciertos elementos que pueden ser nocivos para la salud del ser humano. Todo esto es fruto y es consecuencia de la evolución jurídica que llevó o desembocó en el derecho de usuarios, exactamente, la ley de etiquetados. Todo esto es ni más ni menos que una consecuencia de la normativa en su momento legal de protección de derechos del consumidor y además su repercusión finalmente en la reforma del 94 a través de la introducción del artículo 42 como un nuevo derecho. Ahora bien, la pregunta que también nos podemos hacer desde el punto de vista constitucional es, ¿por qué el consumidor llegó a tener tutela constitucional? ¿A qué se debe? ¿Qué justificó que el consumidor tuviera acceso a una protección constitucional? Porque la categoría consumidor entró a la palestra, entró a la escena como un sujeto fundamental de la economía de mercado. Por eso tiene protección constitucional. Sin el consumidor, la economía de mercado no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Qué tendría de importante que logremos abarrotar el mercado de productos si no hay quien lo consuma, lo adquiera, lo use? Nada. Por eso el consumidor, cuando aparece y es reconocido como una categoría jurídica, como un sujeto de derecho especial en esta relación a la que llamaremos relación de consumo, es que reclamó protección de naturaleza constitucional. ¿Y por qué hablamos de protección? Por lo siguiente, el consumidor o el usuario de un servicio siempre va a convertirse en el sujeto débil frente a aquel que tiene el poder, que es el productor o el vendedor o el comercializador de los bienes y servicios. ¿Por qué es el sujeto débil? Porque es el sujeto que tiene menos opciones para poder elegir los productos, sobre todo en determinados ámbitos. Vamos a poner algunos ejemplos y ustedes se van a dar cuenta inmediatamente de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en el ámbito de la telefonía móvil, que todo el mundo tiene celular, que todo el mundo le baja las aplicaciones al celular, que todo el mundo le pone infinidad de información personal al celular. El mercado de la telefonía celular se distribuye entre muy pocos jugadores, entre muy pocos distribuidores de ese servicio. Me podrán decir, son 2, 4, no importa, son muy pocos proveedores de ese servicio y por lo tanto esos proveedores de servicio están jugando principalmente con un mercado cautivo en el que nadie puede escapar. Bien, entonces también a esto se le suma otra cosa. ¿A dónde está la prohibición para que estos sujetos no se pongan de acuerdo para, por ejemplo, subir los precios y disminuir las prestaciones si quisieran? ¿Podrían hacerlo? Sí, podrían hacerlo. Por eso existe también, y en virtud del cumplimiento del mandato constitucional de proteger los derechos de los usuarios y consumidores, se ha dictado una ley llamada de defensa de la competencia, que lo que busca es evitar que los dueños del mercado, repito, sean 2, 4, 6, son muy pocos, puedan ponerse de acuerdo para subir, por ejemplo, las tarifas y disminuir o abaratar
la calidad de los servicios que recibimos. Porque si no, entramos en lo que se conoce como la cartelización. Y la cartelización implica, entre otras cosas, que el mercado no es tan libre como se dice que es. Bien, y esto nos lleva a entender, por ejemplo, cómo funcionan algunos contratos en materia de derecho del consumidor. Seguramente todos aquellos que tienen en este momento un celular en la mano, que están scrolleando mientras el profesor está hablando y dando su clase, porque no me dirán que están todos prendidos a la pantalla y al audio, escuchando atentamente lo que el profesor está diciendo, porque no se lo voy a creer a nadie. Entonces, ¿cuántos de ustedes cuando han adquirido un celular, decimos adquirido, por... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que es así, Oscar. Cuando decimos, no hace falta que queden bien, no hace falta. Entonces, ¿cuántos de nosotros que hemos adquirido un celular, por derecha digo, un celular en blanco, a ese tipo de adquisición me refiero, no hemos, sí, traten de convencerme, no hemos ido a la casa distribuidora, a la casa que vende el celular o como se llame, y hemos tenido que firmar algún documento diciendo que recibimos el celular, que recibimos además, según si lo compramos en las casas que además venden el servicio de cualquiera de las marcas de distribución, no solamente del aparato físico, sino también del servicio que conlleva el aparato, no hemos tenido que firmar un documento diciendo, bueno, que recibimos el aparato, que estamos de acuerdo con el servicio, que sí, que no. Y los contratos, además, incluso a veces nos llegan por vía del mismo aparato, a través de una aplicación, diciendo, hay un casillerito que hay que marcar que dice, acepto las condiciones y listo. Ahora, ¿quién se detuvo a leer esas condiciones? Nadie. ¿Quién dijo... Sí, y en otros lugares menos, Maximiliano, en otros lugares menos. Entonces, ¿quién se detuvo a controlar qué contenido tenía? Y además, para el caso de que supuestamente nos hubiéramos detenido a controlar el contenido de ese contrato, exacto, no se puede usar, justamente eso es lo extorsivo, digamos, no se pueden usar ninguna de las aplicaciones si no se aceptan las condiciones. Bien, para el caso de que no hubiésemos estado de acuerdo con alguna cláusula de ese contrato, a ver, ¿qué posibilidades teníamos de discutir esa cláusula? Que no la voy a firmar, que no quiero firmar, que por qué no la cambiamos, ¿por qué no charlamos este punto? Mentira, eso es imposible. Directamente, no te gusta, bueno, listo, no te llevas el aparato o no accedes a la aplicación. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Estos contratos, por eso se llaman contratos de adhesión. No son contratos en el sentido tradicional de la palabra, donde hay concurrencia de voluntades. Entonces se dice que en esos contratos no hay consentimiento, sino que asentimiento. Consentimiento es cuando dos o más partes consienten, concurren con sus voluntades a conformar un acto jurídico al que llamaremos contrato. En cambio, en el asentimiento me ponen las cláusulas y me dicen simplemente, marcándome con una X, que en este caso vendría a ser el cuadradito donde dice acepto las condiciones, y donde yo lo único que tengo que hacer es marcar eso o firmar en donde está la X. Nada más, eso es todo lo que tenemos que hacer. Y si no me gusta, no me dan ni el servicio ni el aparato. Eso se llaman contratos de adhesión. Entonces, ante esa realidad donde tenemos un sujeto absolutamente vulnerable, que es el consumidor, frente a un sujeto poderoso como es la empresa, el empresario, el vendedor, el que provee el servicio, entonces hay una situación de asimetría que debe ser de alguna manera equilibrada.
esta manera de equilibrar esta asimetría es otorgando mayor protección al consumidor, facilitándole los medios de reclamo a los que constitucionalmente tiene derecho. Porque lo dice expresamente el artículo 42, tienen derecho a la protección, a la seguridad, a la salud, a los intereses económicos, tiene derecho. Entonces, esto que es un derecho constitucional no valdría de nada si paralelamente o consecuentemente no se generan los mecanismos de protección actual, veraz, oportuna de los derechos de este consumidor. Decíamos, un sujeto que hasta la reforma del 94 tenía un cierto reconocimiento legal, pero con la consagración de la reforma del 94 ha venido a aparecer como una categoría jurídica novedosa y además con derechos reclamables. ¿Cuáles son estos derechos reclamables? Algunos de los derechos reclamables que tenemos es, primero, a que las cosas que nosotros adquirimos funcionen. Y si no funcionan, a que tengamos la posibilidad de hacer un reclamo que no nos cueste más el reclamo que la cosa. Porque si justamente lo que desalienta el reclamo, ¿qué es? Es que hacer el reclamo implicaba, antes de esta reforma y antes del dictado de normas en consonancia con esta reforma constitucional, lo que desalentaba cualquier reclamo era, ¿para qué voy a reclamar si me va a salir más caro que la licuadora que compré y no funciona? Entonces, se establecieron ciertos mecanismos, por ejemplo, el de devolución de la cosa después de 3 días, antes de los 3 días, sin necesidad de explicar nada, simplemente entregar la cosa y decir no funciona, ¿bien? Sin tener que dar más explicaciones. Luego, de allí en más, gestionar cualquier reclamo a través de medios no judiciales o no jurisdiccionales, como de hecho pasa a través de los mecanismos administrativos de reclamo que tienen los consumidores, donde no se necesita patrocinio legal, donde no se necesita pagar tasas que terminan siendo absolutamente impagables y desde luego obstaculizan el ejercicio de este derecho, que repito, es de naturaleza constitucional. Además, entre otras cosas, también está previsto la posibilidad de mudar el domicilio del reclamo. Seguramente esto sí lo tienen que haber visto, si han comprado un electrodoméstico grande o cosas así, ahí sí, por allí uno se toma un poquito más de tiempo, porque tiene la cosa allí, tiene el papel en la mano, de las garantías y demás, y dice, para el caso de cualquier reclamo, las partes renuncian a la jurisdicción donde se hubiera comprado el producto, qué sé yo, acá en la peatonal Belgrano, para ir a tener que litigar ante la sede de la empresa, sede central de la empresa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mentira, eso nos costaría una barbaridad. Y eso, al costarnos una barbaridad, nos hace decir, bueno, más sí, que tiremos la heladera porque no sirve y compremos otro porque nos sale más barato que ir a litigar allá. Bien, eso no pasa. Eso no pasa porque está previsto que la jurisdicción pueda ser el mismo lugar donde se adquirió el producto. Por más que diga eso el documento, la ley que protege los derechos del consumidor permite que esto ocurra en el reclamo, se pueda radicar en el mismo lugar donde se compró el producto, lo cual abarata el reclamo y por lo tanto realmente lo facilita el ejercicio del derecho. ¿Bien? Esto también es importante para eso. Y además, en caso de duda, opera el principio de duda, en caso de duda, a favor del consumidor o del usuario. Bien, todo esto es parte de una arquitectura protectoria de derechos que emerge a partir del reconocimiento constitucional del derecho del consumidor y del usuario. Esto que antes era inalcanzable, difícil, caro, absolutamente despojaba de derechos al consumidor y al usuario, sin embargo, se volvió un derecho constitucional y es reclamable, pero conociendo naturalmente estos caminos, estas vías que cualquier usuario o consumidor responsable debe conocer. Eso también es cierto, porque ignorar estas ideas, estos conceptos, también implica que si no nos hacemos cargo de aquello que nos interesa, difícilmente podremos reclamar
correctamente aquellas lesiones o amenazas a nuestros derechos constitucionales. Por eso también es importante que desde el punto de vista del derecho constitucional nosotros sepamos que esto existe y es naturalmente un derecho más que defendible de todo punto de vista. Además, el derecho dentro de esto, ya pasando a otro derecho, un derecho que ha consagrado el último párrafo, última parte del artículo 14 bis de la Constitución, el derecho a la vivienda, pero no es cualquier derecho. El artículo 14 de la Constitución Nacional, 14 bis, perdón, de la Constitución Nacional, en su último párrafo, no habla del derecho a cualquier vivienda, habla del derecho a la vivienda digna. Este párrafo, el último párrafo del 14 bis, dice: el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter integral e irrenunciable. Bien, por lo tanto, cualquier vivienda de tratar de excluir que exista jubilaciones y pensiones es inconstitucional, porque la Constitución dice que el Estado lo debe proveer. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles. Derecho constitucional, no se pueden suprimir las jubilaciones y las pensiones. La protección integral de la familia, es decir, la familia como sujeto de derecho colectivo y con titularidad de derechos preservables, protegibles. La defensa del bien de familia. El bien de familia, algunos de ustedes seguramente conocen que existe un régimen por el cual se puede proteger la vivienda familiar, bajo la inscripción como bien de familia. ¿A efectos de qué? A efectos de que no sea embargada, que no sea hipotecada, que no sea clausurada el acceso a esa vivienda, para que el grupo familiar no se vea en la calle por razón de deudas y demás. La compensación económica familiar y, última línea, el acceso a una vivienda digna. Acá hay una discusión que se ha desatado al respecto acerca de qué implica el acceso a una vivienda digna. ¿Implica que el Estado tiene obligación de darme una casa? No, no quiere decir eso. Pero sí tiene el Estado la obligación de generar las condiciones necesarias para que yo pueda acceder a una vivienda, pero no cualquier vivienda, sino una vivienda digna. Bien, hubo un amparo hace cosa de aproximadamente 10 años atrás en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde una mujer con sus hijos, todos menores de edad, sola, sin compañeros, sin pareja, sin el padre de sus hijos, estaba siendo expulsada del alquiler donde ella vivía. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ella demandó, con asistencia letrada gratuita naturalmente, demandó al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que le provea de un lugar digno para vivir con sus hijos. Ahí se planteó la discusión acerca de si el Estado estaba obligado a darle una vivienda. En realidad lo que el Estado está obligado es a darle, suministrarle, facilitarle los recursos destinados a que pueda ejercer este derecho a una vivienda digna, pueda llegar a una vivienda digna. Pero, en definitiva, el asunto, el punto central o la gran discusión que se generó al respecto tuvo que ver con la situación extrema en la que estaba viviendo esta mujer con sus hijos, lo cual hacía necesario pensar en una solución, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le ofrecía parar en algunos de sus llamados paradores, que son los lugares que tienen para las personas sin techo. Pero esto en realidad no abastecía la necesidad no tanto de la señora, sino de los hijos menores de edad que con ella convivían. Y era necesario, digamos, proveerles de un lugar donde tuvieran la suficiente protección, intimidad, que justificaba la presencia de estos niños junto con la señora. Y es así que se terminó condenando al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que provea
por medio del programa o mecanismo administrativo correspondiente, de una vivienda digna a esta señora con sus hijos. Y en razón de la especial protección que merecían los chicos que no iban a ir a un parador, que además la vida en los paradores es sumamente, no solamente en condiciones de, no hablemos de promiscuidad, pero sí hablemos que no hay intimidad suficiente y además siempre es de carácter transitorio, es de carácter transitorio. Esto implicaba que no era la misma situación de esta señora que la de una persona que por allí pasa la noche en un cajero automático. Era otra la situación. Además, ella estaba viviendo en un alquiler, pero por falta de pago y falta de recursos ya no podía seguir afrontando este gasto. Entonces, la vivienda digna comprende no solamente el techo, no solamente las paredes, sino también comprende una serie de servicios que debe tener la vivienda para que proteja los demás derechos que titularizan los sujetos en cuestión, a saber, entre otros, el derecho a que tenga determinados servicios como servicios de agua, de luz, servicios cloacales, que nadie dice que tiene que ser tampoco una vivienda de características especiales, sino basta con que tenga los elementos mínimos indispensables para llevar adelante una vida digna. Por eso es una vivienda digna, no es cualquier vivienda. Ahora, esta situación tan novedosa para el derecho argentino, ahora, sí, digo ahora por esto que el compañero anota, la cantidad de personas que alquilan, es decir, no tienen vivienda propia en el momento actual. Sin embargo, ya tenía este reconocimiento en el 14 bis. No nos olvidemos que el 14 bis, tal como lo hemos hablado en su momento, es un artículo que fue mantenido allí a partir de la reforma de 1949 y luego cuando se volvió a la constitución originaria de 1853, en la convención de 1956, terminó siendo respetado este artículo que contiene los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, los llamados derechos humanos de segunda generación, que implica que todas las personas que estén en las mismas condiciones deben tener derechos a los mismos recursos, acceso a los mismos recursos. Esto es lo que se debe interpretar por igualdad. Igualdad, que era algo, es un punto que muchos de los compañeros que quisieron rendir en la mesa pasada, que por ahí eligieron algunos de ellos el derecho a la igualdad, no podían desarrollar cuál era la definición de derecho a la igualdad que había dado la Corte Suprema de Justicia hace mucho tiempo, esto de igualdad de iguales en igualdad de circunstancias. Esto es fundamental si quieren elegir ese tema para rendir. Pero decíamos, esto del derecho a la vivienda digna es un derecho que naturalmente es altamente protegible por la Constitución Nacional ya desde el artículo 14 bis de la reforma vieja del año 49, pero mantenida luego de la contrarreforma del año 1956. Otros derechos de los que veo acá en el listado, el derecho de propiedad es un desarrollo del artículo 17 de la Constitución, no genera mayores dificultades. Los derechos políticos sí son interesantes porque los derechos políticos lo vamos a ver también en los derechos políticos, no solamente acá, sino en una clase de un proyecto intercátedras que tenemos con la Escuela Superior de Ciencia Política, que está en el artículo 37 y el artículo 38. Vamos a tener oportunidad de desarrollar una clase especial con la profesora Lía Pagliarani de la licenciatura en Ciencia Política. Ella va a venir a nuestras clases para desarrollar el tema y nosotros vamos como docentes de la Cátedra de Derecho Constitucional, vamos a ir el cuatrimestre que viene a las clases de la materia de Derecho partidos políticos que tiene la profesora Pagliarani, es decir, vamos a hacer un intercambio de profes para desarrollar el tema. Nosotros desde lo jurídico, ella desde la ciencia política. El artículo 37 de la Constitución que garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, pero con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia.
Aquí es donde se establece en su segundo párrafo el acceso igualitario a estas categorías de elegir y ser elegido, tanto de hombres como de mujeres. Esta es la paridad de género de la que se habló mucho tiempo y que se discutió mucho tiempo a nivel legal. Bueno, está en la Constitución, o sea que esto ya es indiscutible. Para el acceso a cargos selectivos partidarios y se garantizará por acciones positivas en la regulación de partidos políticos y en el régimen electoral. Además, el artículo 38 es el que fija el criterio en siempre, criterio de naturaleza constitucional, lo volvemos a repetir, de naturaleza constitucional, de que el único modo de acceso de los ciudadanos a las jerarquías, a los cargos públicos, es a través de su postulación en partidos políticos. Bien, porque el partido político asume la característica de un sujeto de derecho, de un sujeto político, que es una expresión ideológica de una parte de la población que elige a ese partido, a ese proyecto, para poder llevar adelante sus propias ideas, sus propias premisas, su propia mirada sobre cómo debe ser la gestión de la cosa pública. Por eso es que no puede llegar nadie a ningún cargo público si no es a través de su elección previa postulación por un partido político. Bien, estos son entonces algunos de los derechos más relevantes, más importantes de la última parte de la unidad 4 de nuestra materia. La próxima clase deben recordar ustedes que la próxima clase, el próximo lunes 4 de mayo, la clase va a ser a las 15 horas. ¿Sí? Por una cuestión de compromiso que yo tengo a esta hora, no voy a poder dar la clase teórica. De todas maneras, se va a dar la clase a las 15 horas, los que puedan asistir asistirán, y los que no la verán luego subida al aula virtual, como estamos cumpliendo todas las semanas, subiendo el link para que todos puedan acceder a la clase en tiempo y forma. O sea que por ese lado, los que puedan asistir asistirán en el momento. El lunes a las 15 horas, de todas maneras lo vamos a volver a poner en el aula virtual para que nadie... sí, Facundo, ya va. Ahora vamos. Pero para que quede claro. Además, acabo de hablar con el profesor Darío Melano. Cuando terminó la clase con ustedes, hablé con el profesor Darío Melano y el profesor Melano me ratifica que el día sábado él no va a poder dar su clase de las horas 8 de la mañana. Como nosotros no hemos podido dar la clase del día viernes ni del día sábado pasado, la hemos tenido que reemplazar por un cuestionario que ustedes han respondido al aula virtual y que estamos controlando en este momento. Entonces, para no perder la clase o tratar de recuperar en la medida de lo posible la clase práctica, vamos a intentar que se pueda dar una clase, la clase normal de las 10 a las 12 de la Comisión 3 y todos los que se han sumado a la Comisión 3 porque hemos hecho varios cambios de comisión, lo harán en el horario normal, en el lugar habitual. Pero todos aquellos de las otras dos comisiones que puedan, para eso necesitamos tener alumnos, por supuesto, porque si no hay alumnos que quieran ir, no tiene sentido que fijemos, podemos fijar una clase práctica de 8 a 10, ocupando la misma aula. ¿Bien? Entonces, lo que le voy a pedir a ustedes es si hay alumnos que pueden asistir el sábado, alumnos que pertenezcan a la comisión 1 y a la comisión 2, que puedan asistir a clase práctica el sábado de 8 a 10 o de 10 a 12, no pasa nada, pero en general tratemos de ocupar el espacio que nos deja o nos presta el profesor Melano de 8 a 10, porque tampoco en la comisión 3 no vamos a hacer 500, los 290 no vamos a entrar. Entonces, podemos fijar una clase práctica que no vamos a poder dar el viernes porque es 1 de mayo, el día sábado 2 de mayo de 8 a 10. Bien, así que bueno, de todas maneras esto lo vamos a anunciar por aula virtual. Bien, queda abierto, siendo las 20:40, queda abierto el espacio para las preguntas respecto del parcial.
hemos dejado las consignas. Las unidades que van es hasta la que acabamos de ver, la unidad 4. Además, ustedes tienen, estoy seguro que ya se han entrado al aula virtual, deben haberse detenido para ver que hemos instalado, esto ya desde, esta es la tercera cursada que hemos instalado, esto que ustedes tienen una pestaña que se llama temas y bibliografía, unidades 1, 2 y 3, guía de estudio. Bien, cuando ustedes despliegan esta guía de estudio de las unidades 1, 2 y 3, van a ver que allí se pone como una especie de cuadro, como una especie de cuadro. A ver, vamos a intentar, a ver. Ven ahí a una especie de cuadro. En ese cuadro, ustedes ven que, por ejemplo, fuentes del derecho constitucional dicen que lo vean del autor Vidar Campos, que tienen el texto, capítulo 1, apartado 3. Tipología de constitución en general, Vidar Campos, capítulo 2, apartado 1. Tipología de la constitución del 94. Bien. Interpretación y dimensión todavía no lo vamos a ver porque eso lo hemos dejado para la unidad 7. O sea que eso no se preocupe. Poder constituyente, Vidar Campos. Bien, supremacía y control de constitucionalidad. Eso lo vamos a ver en la unidad 7, no hace falta que lo veamos ahora. Bien, las distintas concepciones sobre el derecho constitucional, ¿de dónde? Sagüez, capítulo 1. Ven ustedes entonces que cuando acceden a ese cuadro, ustedes tienen allí la referencia de qué texto y qué parte del texto. Disculpen que no hemos puesto la página, ¿no? Pero bueno, se supone que la página la pueden encontrar, porque está el capítulo, el libro, el tomo y demás. Bien. No, el cuestionario estará abierto de las 10 de la mañana a las 22 horas. No, la clase sí va a haber, porque solamente son 24 minutos de ventana. 24 minutos de ventana. Se puede hacer desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas. Se abre por 24 minutos. No se puede ampliar el tiempo de entrega del trabajo. Se responde un solo intento y el trabajo se envía. Bien, ¿qué parte dijo el aula virtual? Ven, hay una pestaña que se llama bibliografía y guía de estudios y temas, bibliografía, unidades 1, 2 y 3. Bien, 1, 2 y 3. Eso es la relación que ustedes tienen en ese cuadro de a dónde busco este tema. Lo busco en este libro, en este capítulo, en este volumen. Bien. Por supuesto, pueden hacerlo al cuestionario antes de ir a la clase, totalmente. Bien, recuerden que bibliografía 1, 2 y 3, bien, acabamos de ver la unidad 4, Esa bibliografía, ese cuadro estuvo hecho cuando nos manejábamos con el anterior programa. Nosotros ahora hemos rediseñado el programa, hemos reacomodado los temas, pero básicamente son los mismos temas, ¿bien? Es decir, cuando decimos 1, 2 y 3, también tenemos que pensar en la unidad 4 de los temas teóricos que hemos tocado. ¿Qué fallos se van a ver el sábado de 8 a 10 y de 10 a 12? Vamos a ver, esto lo hemos mandado al aula virtual. Seguramente ahí deben tener, sí, está en verde, es Video Club Dreams y Nobleza Picardo. Está en el aula virtual, está en la parte de anuncios, está en color verde, está arriba, ¿bien? Ahí lo pueden ver. Tengan en cuenta que la mayor parte de las preguntas va a ser sobre los fallos que hemos visto. Sí, así se llama la pestaña, Eduardo, exactamente, es esa la pestaña. Bien, ¿alguna otra pregunta?
todos los que hemos visto y estamos viendo, esos van al parcial. Esos van al parcial. Todos esos van a ir al parcial. Tenemos la posibilidad de mandar todos los fallos que hemos visto. ¿Bien? Esa es la idea, para que todo el mundo tenga la posibilidad. Además, se entiende que los fallos que hemos visto ya están estudiados. Debo entender, ¿no? Que ya están estudiados. Entonces, no estamos sorprendiendo a nadie sobre cuál es el contenido de los fallos. Bien. Entonces, el viernes 8 de mayo a las 10 horas se abre el cuestionario. Se cierra el viernes 8 de mayo a las 22 horas, es decir, tienen desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas y tienen una ventana que se abre a las de 24 minutos. Una vez que ustedes abren el cuestionario, tienen 24 minutos para responderlo. Dice, nos sería una pregunta ahora similar del parcial, así contestamos y vemos nuestro conocimiento. Una pregunta ahora similar del parcial, no, son todas opciones múltiples, ¿sí? Les puedo decir, sería mucho adelantar. Sí, profesor, un trabajo práctico que debemos entregar puede ampliar el plazo porque no hemos logrado conformar el grupo. Sí, sobre el trabajo práctico no hay problema, lo pueden ampliar. No hay problema, el tiempo. Lo importante es que lo presenten para que nosotros llevemos el control de que todos han participado. Eso sí. Bien. Sí, sigue siendo un derecho subjetivo. De hecho, como les dije, hay un amparo al respecto y ha reconocido ese derecho a la vivienda digna, desde luego en situaciones muy extremas, como la de esta señora que les comenté el fallo pero sí, digamos que está reconocido como derecho subjetivo. ¿Cuál tema se verá después? Bueno, ya veremos. Primero pasemos al primer parcial, después veremos. Tengan en cuenta que una vez que se vence el plazo, se cierra y ahí tienen el resultado. Por lo tanto, ahí ya se sabe quién va al recuperatorio y quién no, y el recuperatorio tiene que ser a 7 días vista, que va a ser bajo la misma modalidad, naturalmente. No, ya no se puede cambiar de comisión, ya se ha extendido mucho el plazo. ¿Cuándo hará la devolución de los fallos de Zaire DIB, no DIF, ¿no? DIB. Vamos a Barracín y Nieve. Bueno, tenemos que terminar de ver. Además, hay compañeros que todavía ahí están anunciando que no han terminado de mandar sus respuestas. No, es una opción correcta. Sí, si no han completado el grupo de 6 personas, bueno, ¿qué va a hacer? No hay otra. Sí, entran al parcial, además son fallos bastante cortos, bastante simples, y entran al parcial. Bien, Agustina, ese es el espíritu. Todo claro, estudiar, claro. Bueno, muy bien. Listo, nos estamos viendo entonces el día sábado. Vamos a hablar con el responsable de la distribución de aulas para que nos asigne el aula que tenía el profesor Melano de las 8 a las 12, para que tengamos allí todos los que puedan asistir de las comisiones 1 y 2. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias a todos. Nos vemos el sábado. Esperen la confirmación por aula virtual. Yo por aula virtual les voy a confirmar que tenemos el aula disponible de 8 a 12 el día sábado. Muchas gracias. Estudien. Buenas noches.